Vamos a continuar con los ejercicios de reducción en serie, paralelo y serie paralelo. En este caso el enunciado dice: de la siguiente estructura eléctrica determinar el valor de la impedancia total y la admitancia total. Nos están dando la estructura eléctrica en la cual se puede ver que existen diferentes elementos que son resistores, inductores y capacitores formando parte de toda la estructura eléctrica. Nos dan la frecuencia de trabajo de esta estructura eléctrica, ya que ella nos va a determinar el valor de las impedancias o admitancias, sobre todo de las bobinas y los capacitores. Hay que ubicar las terminales de acceso a la estructura eléctrica, ya que en ella se va a calcular tanto la impedancia total como la admitancia total, de acuerdo al enunciado que nos están dando. ¿Qué es lo que podemos hacer? Para poder trabajar de una manera más simple con esta estructura eléctrica, vamos a agrupar a los elementos que forman parte de ella en cajones de impedancias. Retomando lo que vieron en circuitos DC y CD, cada cajón de impedancias debe tener como máximo 3 elementos y todos ellos deben de ser diferentes. ¿Qué es esto? Que cada cajón de impedancias como máximo puede tener una resistencia, una inductancia y una capacitancia formando parte de ese cajón. Si se repiten elementos, pues voy a tener que separar esos elementos, uno por cada cajón que yo tenga. Si tengo 3 bobinas juntas, pues voy a tener que hacer 3 cajones de impedancias, uno para cada una de las bobinas. Y lo mismo sucedería si fueran capacitores o si fueran resistencias. Entonces, en este caso tenemos, repito, resistores, inductores y capacitores formando parte de la estructura eléctrica. Me voy a tener que enfocar en los resistores ubicando las unidades, ya que de los inductores me están dando como unidades Henrys, que no es ni una impedancia o admitancia que yo pueda trabajar, y de los capacitores me están dando de todos como unidades Farad, tampoco me permite definir si son impedancias o admitancias. Recuerden que la impedancia tiene como unidades ohms y la admitancia tiene como unidades Siemens. Entonces, me voy a enfocar en los resistores. ¿Por qué? Porque ese ya tiene una unidad definida. En este caso, todos mis resistores que están formando parte de la estructura eléctrica tienen como unidades ohms. ¿Qué implica esto? Que me están dando la impedancia o el valor de la resistencia de ese resistor. Por lo tanto, voy a transformar mi estructura eléctrica en impedancias. Recuerden que una inductancia o una capacitancia yo la puedo transformar tanto en impedancia como admitancia, porque las ecuaciones que se tienen me lo permiten. Pero al tener resistencias ya con ohms, me está indicando la estructura que voy a tener que transformar a todos mis elementos, háblese de inductores y capacitores, en impedancias. ¿Y qué voy a tener que hacer? Bueno, pues voy a tener que considerar los elementos, esos 3 elementos diferentes que voy a considerar por cada cajón de impedancias tienen que estar conectados en serie. Si mis elementos no están conectados en serie, yo no los puedo agrupar en un cajón. Voy a tener que hacer cajones de acuerdo a la cantidad de elementos que yo tenga conectados en serie. Recordando que máximo puedo agrupar 3 y que sean diferentes en un cajón. Puedo tener 2 elementos conectados en serie formando parte de un cajón o un solo elemento formando parte de un cajón. Me lo va a definir la estructura eléctrica que me están dando. Entonces, para poder simplificar, ¿y para qué hacemos esto? Para poder simplificar mi estructura y no ver tantos elementos. Al agrupar en cajones de impedancias vamos a reducir la cantidad de elementos que forman parte de la estructura y es posible que pueda yo tener una vista que me permita poder realizar las reducciones de una manera más simple. Entonces, agrupando en cajones de impedancias, voy a agrupar primero esta resistencia o aquellos que están más cercanos a mis terminales de acceso. Voy a iniciar con ellos. En este caso inicio con la resistencia y le asigno el cajón de impedancia 1. ¿Por qué no voy a agrupar o por qué voy a dejar sola la resistencia? Porque esta resistencia no está conectada en serie a estos 2 elementos, y eso se debe que en este punto tengo conectados no nada más a la bobina, sino también a la resistencia de 20, esta resistencia de 20 y esta resistencia de 20. Por lo tanto, no está en serie a esta rama, o a esta rama, o a esta rama, o a esta otra rama. Como no la puedo considerar en serie a ningún otro elemento, por eso la resistencia que está aquí va a quedar en un solo cajón de impedancia.
Voy a continuar ahora con el capacitor, que es el que está cercano, de 40 milifaradios, que es el que está cercano a mi terminal de acceso. Y lo mismo va a suceder. Yo no lo puedo considerar en serie esta rama, porque aquí hay una unión en la cual tengo 1, 2, 3, 4 ramas. No está en serie entre estos elementos, ni está en serie con esta otra rama, ni está en serie con esta otra, ni en serie con la resistencia. Entonces, para este caso voy a tener que considerar solo al capacitor de 40 milis como el cajón de impedancia 2. Si ahora analizo cada una de las ramas que se tienen formando parte de la estructura eléctrica y empiezo con las que están en posición paralelo, pues tengo dos elementos que están en serie y las puedo agrupar en un cajón, que sería mi cajón de impedancia 3, siguiendo el orden. Tengo otros dos elementos que están en serie, lo puedo agrupar en el cajón de impedancias 4. Tengo dos elementos nuevamente de la otra rama que están conectados en serie, sería mi cajón de impedancia 5, y tengo una rama en la cual solo tengo un elemento, pues ese va a ser mi cajón de impedancia 6. Voy a continuar ahora con la rama que tengo en la parte superior y se puede ver que tiene 1, 2, 3, 4 elementos, en los cuales tengo dos elementos que son iguales. Entonces voy a separar a uno de los capacitores como mi cajón de impedancia 7, y los tres elementos que son diferentes los voy a agrupar en un cajón, que sería el cajón de impedancia 8. El cajón de impedancia 9 voy a considerar la rama que está en diagonal. Son dos elementos conectados en serie, son diferentes, entonces formarían parte de un cajón y sería el cajón de impedancia 9. En la parte posterior, o en la parte inferior, perdón, tengo una rama formada por 1, 2, 3, 4 elementos que son... Dos de ellos son iguales, por lo tanto los voy a separar y voy a considerar primero a una bobina sola, que sería mi cajón de, siguiendo el orden, mi cajón de impedancia 10. Estos tres elementos que me quedaron son distintos y estarían formando parte de mi cajón de impedancia 11. Posteriormente voy a agrupar a estos dos elementos que están en serie, que sería mi cajón de impedancia 12. Y después voy a ir con la rama que tengo en la parte inferior, que tengo tres elementos y todos son diferentes, sería mi cajón de impedancia 13. Voy ahora a trabajar con la rama que está en diagonal, que tiene dos elementos y son diferentes y están conectados en serie, y sería mi cajón de impedancia 14. Me queda una rama nada más que tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Hay dos que se repiten, que son las resistencias y las bobinas o inductores. Entonces voy a separar en dos cajones, uno que va a estar formado por dos elementos en serie que son diferentes, que sería mi cajón de impedancia 15, y otro que va a estar con tres elementos que son diferentes y sería el cajón de impedancia 16. ¿Qué significa? Que voy a tener 16 cajones de impedancias, cuando mi estructura eléctrica podría estar formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 impedancias si yo hiciera cada uno de mis elementos por separado. Voy a reducir la cantidad de elementos que va a tener al momento de que agrupo en cajones de impedancias, y con ello es muy probable que sea más fácil reducir el circuito y obtener el resultado. Entonces, como ya están enumerados los cajones de impedancias que voy a tener, ahora voy a tener que calcular cada uno de mis cajones de impedancias. Recuerden que el cajón de impedancia 1 únicamente está formado por una resistencia, por eso decimos que el cajón de impedancia 1 es igual a una resistencia. Su índice 1 pues es por ser el cajón 1, y esa vale 15 ohms. El cajón de impedancia 2 está formado por un capacitor, y la impedancia de un capacitor siempre se calcula como menos I sobre omega por el valor del capacitor. En este caso, su índice es 2, por eso le asignamos también el capacitor 2. Haciendo las operaciones al momento de sustituir el valor del capacitor y el valor de la frecuencia que nos están dando para este circuito, el valor del cajón de impedancia 2 es igual a menos 25 y son ohms. Y sus unidades son ohms. El cajón de impedancia 3 está formado por dos elementos en serie, que es una inductancia y una capacitancia. Entonces,
La impedancia de una inductancia se calcula siempre como I omega y el valor de la inductancia. Y la impedancia del capacitor como menos I sobre el valor de omega por el valor de la capacitancia. Sustituyendo los datos del cajón que nombramos como 3, nos queda como valor del cajón de impedancia 3 igual a menos 10I, sus unidades son ohms. El cajón de impedancia 4 está formado por dos elementos que están en serie, que es una resistencia y una capacitancia. Es por ello que decimos que el cajón de impedancia 4 va a ser igual a la resistencia 4 menos I sobre omega por la capacitancia 4. Sustituyendo datos nos queda como 20 menos 20I y las unidades son ohms. El cajón de impedancia 5 tiene dos elementos, pero ahora es una resistencia y una inductancia. Por ello, el cajón de impedancia 5 es igual a la resistencia 5 más I omega por el valor de la inductancia 5 y va a ser igual a 20 más 20I, las unidades son ohms. El cajón de impedancia 6 es únicamente una resistencia, por eso es igual a R, su índice 6, por ser el cajón 6, es igual a su valor que es 20 ohms. El cajón de impedancia 7 está formado únicamente por un capacitor, ya que se repetía y lo tuvimos que separar en un cajón y no había más elementos en serie para agrupar a esta capacitancia. Entonces, el cajón de impedancia 7 va a ser igual a menos I sobre la frecuencia multiplicada por el valor de la capacitancia y nos queda como menos 10I, cuyas unidades son ohms. El cajón de impedancias 8 está formado por tres elementos, que es una resistencia, una inductancia y una capacitancia. Entonces escribimos que es la resistencia 8 más I omega por el valor de la inductancia 8 menos I sobre omega por el valor de la capacitancia 8, haciendo operaciones al sustituir el valor de los elementos y de la frecuencia de trabajo nos queda como 15 menos 15I, cuyas unidades son ohms. El cajón de impedancia 9 es el de la rama que tenemos aquí en diagonal y está formado por una resistencia y una inductancia, entonces va a ser igual a R su índice 9 porque es una resistencia más I omega L su índice 9 porque es la impedancia de la bobina y nos va a dar como resultado al sustituir datos 10 más 10I y son ohms. El cajón de impedancia 10 separamos a una bobina ya que se repetía y como no tiene más elementos en serie para agruparlos en un cajón, por eso es que queda la bobina sola, va a ser igual a I omega L o I omega la inductancia de la bobina 10 y va a darnos como resultado 10I y son ohms. El cajón de impedancia 11 son los tres elementos que quedaron en serie separados de la bobina. Los pudimos agrupar en un solo cajón, que es la resistencia, la inductancia y la capacitancia. Al sustituir datos nos queda 6 más 12I, cuyas unidades son ohms. El cajón de impedancia 12 es el de la rama que están formando la inductancia de 10 henries y la capacitancia de 50 milis. Entonces va a ser igual el cajón de impedancia 12 a I omega por la inductancia 12, que sería la impedancia de la bobina, menos I sobre omega por la capacitancia 12, que sería la impedancia del capacitor, y nos va a dar como resultado al sustituir datos menos 10I y son ohms. El cajón de impedancia 13 va a estar formado por tres elementos, que es una resistencia, una inductancia y una capacitancia. La resistencia ya son ohms. La inductancia calculamos impedancia a través de I omega L13 y la capacitancia calculamos impedancia a través de menos I sobre omega por la capacitancia 13. Al sustituir datos nos queda como 8 más 20I y son ohms sus unidades. El cajón de impedancia 14, que es esta rama en diagonal, está formada por una resistencia y un capacitor. Entonces va a tener el cajón de impedancias 14 dos elementos, que sería la resistencia y la impedancia del capacitor, que se obtiene siempre como menos I sobre omega por el valor de la capacitancia. Sustituimos datos y nos queda 12 menos 12I, sus unidades son ohms. El cajón de impedancia 15, recuerden que es en una rama donde había 5 elementos y separamos 2 porque podemos tener 3 diferentes y nos quedaban estos dos. El cajón de impedancia 15 va a estar formado por una resistencia y una inductancia. Y entonces tenemos que la resistencia 15 más la impedancia de la bobina o de la inductancia, que es igual siempre a I omega por el valor de la inductancia 15. Y eso nos da como resultado 2 más 17I y son ohms. El cajón de impedancia 16 va a tener
tres elementos formando su configuración, y entonces una resistencia, una bobina y una capacitancia. La impedancia de una bobina siempre es I omega por el valor de la bobina, la impedancia siempre de un capacitor es menos I sobre omega por el valor de la capacitancia, y al sustituir datos nos queda 10 menos 5I y son ohms. Ya terminamos de hacer los cálculos de cada uno de los cajones de impedancias y al mismo tiempo transformamos a toda la estructura eléctrica en impedancias para poder hacer las reducciones. Hay que recordar que si vamos a aplicar reducciones serie paralelo, no pueden existir acoplamientos magnéticos entre las inductancias que pudiera tener mi estructura eléctrica, y en este caso ninguna de las bobinas que están conectadas o de las inductancias que se tienen tiene acoplamientos magnéticos con otros elementos. Recuerden que nos vamos a auxiliar de lo que se vio en circuitos de CA y CD, y en este caso no estamos asignando sentidos de corriente a los elementos porque no tenemos ninguna fuente de excitación, únicamente tenemos elementos pasivos. Y como vamos a calcular impedancias y admitancias, no es tan indispensable asignar sentidos. Solamente vamos a asignar sentidos cuando tengamos acoplamientos magnéticos para saber ese acoplamiento magnético si queda con un signo positivo o con un signo negativo. O en su caso, al momento de ya calcular corrientes y voltajes, tenemos que asignar sentidos a los elementos o a los cajones de impedancias que se hayan determinado para poder calcular de manera correcta el valor del voltaje que se está pidiendo, así como de la corriente que se requiera. Pero en este caso, que vamos a calcular solo impedancia y admitancia, únicamente vamos a agrupar en cajones de impedancias para simplificar la estructura eléctrica que nos dieron originalmente. Entonces, el circuito equivalente que se va a tener con cajones de impedancia formando ahora la estructura eléctrica es el que está en este lado. Tenemos las dos terminales de acceso y ahora en vez de escribir elementos vamos a escribir cajones de impedancias. Tenemos el cajón de impedancia 1, el cajón de impedancia 2, el cajón de impedancia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, que son los que ya se habían establecido previamente, que iban a formar parte ahora de la estructura eléctrica. Y lo que hicimos fue reducir de 31 elementos que tendríamos que volver a escribir a solo 16 cajones de impedancias. Y ya se puede ver cómo están conectados mis elementos para reducir. Recuerden que siempre los elementos que vamos a reducir al final son los más cercanos a mis terminales de acceso. En este caso sería la impedancia 1 y la impedancia 2, son los últimos elementos que voy a reducir porque son los más cercanos a las terminales de acceso. De ahí puedo hacer mis reducciones empezando del lado contrario de las terminales e irme acercando hacia ellas, o en la parte del medio, en la parte de arriba, de abajo de mi estructura eléctrica, que ahora está formada por cajones de impedancias, siempre y cuando sea posible realizarlo, es decir, que no altere yo la configuración de mis elementos. Entonces, si continúo con el proceso que se hizo cuando solo se tenían resistencias, conductancias, inductancias, invertancias y capacitancias, voy a definir dos puntos para poder saber cómo están mis elementos. Si yo considero estos dos puntos, recuerden que el punto que tengo de aquí hasta acá es el mismo, ya que de este punto en la parte inferior como en la parte superior tengo una línea, y una línea es una sucesión de puntos. El punto que está aquí es el mismo que tendría aquí, aquí, aquí o acá. El punto que está en la parte inferior es el mismo porque está sobre la misma línea. Y ya puedo definir que como tengo 1, 2, 3, 4 terminales a un punto y 1, 2, 3, 4 terminales de las mismas estructuras al otro punto, entonces tengo 1, 2, 3, 4 impedancias conectadas en paralelo. Y las impedancias, cuando están conectadas en paralelo, se reducen a través del inverso de la suma de los inversos. Repito, como son 4, pues voy a tener que aplicar el inverso de la suma de los inversos. Entonces es la primera reducción que puedo hacer y no afecto en absoluto la configuración de mis demás elementos. Entonces voy a tener una impedancia equivalente que le voy a asignar su índice 1 porque es la primera que voy a realizar, que la voy a obtener a través del inverso de la suma de los inversos. ¿Cuáles son las impedancias que están involucradas y que están en paralelo? Pues es la impedancia 3, la impedancia 4, la impedancia 5 y la impedancia 6. Haciendo operaciones me queda como 5 menos 5i
Las unidades son ohms. Continúo analizando mi estructura y veo si puedo hacer otras reducciones. Y ahora me voy a enfocar en la parte del extremo izquierdo para irme acercando hacia las terminales de acceso. Y puedo ver que entre estos dos puntos, si yo defino este punto y este punto, tengo una rama. Si yo empiezo aquí y termino acá, pasando por el circuito o la estructura eléctrica, tengo una rama formada por dos impedancias que están conectadas en serie. Y siempre que se tengan dos impedancias o más bien, siempre que se tengan impedancias conectadas en serie, la equivalente o la total se va a obtener a través de la suma de esos dos elementos o de los elementos que estén conectados en serie. Entonces, esta rama la puedo reducir sumándole estas dos impedancias. Pero se puede ver que también entre estos dos puntos tengo otra rama formada por una sola impedancia. Esto implica que la rama que forman la impedancia 15 y la impedancia 16 en serie está en paralelo a la rama de la impedancia 14. Entonces las puedo reducir a través del producto entre la suma porque tengo una y dos ramas en paralelo. Pero para simplificar un poco más el circuito me voy a enfocar en este punto y estas dos ramas que están en paralelo, al momento de reducirlas van a quedar en serie, un solo elemento que va a quedar en serie a la impedancia 13. E impedancias en serie se suman. Es por ello que voy a hacer la reducción de las dos que están en serie, de las dos impedancias que forman esta rama que están en serie, con la impedancia que está en paralelo y la impedancia que queda en serie. Por eso es que mi impedancia equivalente 2, primero es la suma de la impedancia 15 más la impedancia 16. Como queda en paralelo a la impedancia 14, por eso aplico el producto entre la suma en vez del inverso de la suma de los inversos, porque tengo solo dos ramas. Y como estas ramas al reducirse van a quedar en serie con la de 13, por eso voy a sumar la impedancia 13. Y una vez que yo realice operaciones, me queda como 20 más 20i y sus unidades son ohms. Ahora, si me enfoco en la parte de estos dos elementos, pues estos dos impedancias están en serie y las impedancias en serie se reducen a través de la suma de las impedancias. Es por ello que mi impedancia equivalente 3, como solo tengo dos en estos dos puntos, porque ya no puedo considerar más, porque aquí ya tengo más elementos conectados y entonces ya no quedan ni en serie ni en paralelo estos dos. Estos dos yo estoy seguro que de aquí hasta acá están conectados en serie. Por eso es que realizo la suma de la impedancia 7 más la impedancia 8 y eso da como resultado 15 menos 25i y son ohms. Y asimismo, en la parte inferior tengo otros dos puntos que se definieron también, en la cual yo estoy seguro que de este punto a este punto tengo dos impedancias que están conectadas en serie y si tengo impedancias conectadas en serie se reducen a través de la suma de ellas. Y por eso mi impedancia equivalente 4 es igual a la suma de la impedancia 10 más la suma de la impedancia 11. Y eso me va a dar como resultado 6 más 22i. Como ya hicimos estas reducciones, entonces podemos reescribir el circuito una vez que hemos realizado reducciones de los cajones de impedancias que forman la estructura eléctrica ahora. ¿Qué va a quedar? Bueno, vamos a tener que hacer entonces el circuito equivalente es el siguiente. ¿Y qué es lo que nos va a quedar en esta estructura eléctrica? Primero, vamos a escribir nuestras líneas como referencia para poder escribir a todos los cajones de impedancias. Y entonces tenemos que estas dos, ya sea hasta la impedancia 13 se hizo una reducción. Y queda aquí un cajón de impedancias. De una vez le escribimos el nombre de ese cajón de impedancias para no cometer errores. Y en donde tenemos a la impedancia 15, 16, 14 y 13 involucradas es la impedancia equivalente 2. Este sería la impedancia equivalente 2.
este sería mi cajón de impedancias formado por la impedancia equivalente 2. La impedancia de 12 no se hizo nada con ella, quedaría exactamente en la misma posición entre las dos líneas. Y entonces esta es mi impedancia 12. La impedancia 7 y 8 sí se hizo una reducción de ellas, que sería en la parte superior. Y la impedancia que involucra a los cajones de impedancia 7 y 8 es la impedancia equivalente 3. Entonces esta sería la impedancia equivalente 3. En la parte inferior tenemos a la impedancia 10 y 11 que se hizo una reducción de ella. Entonces aquí quedaría la impedancia equivalente que implica al cajón de impedancia 10 y 11 es la equivalente 4. Tenemos una impedancia equivalente 4. Y los demás elementos, en este caso, tenemos otra reducción que fue la de los cajones de impedancia 3, 4, 5 y 6. Y esa es la impedancia equivalente 1. Entonces ya tenemos a la impedancia equivalente 1. Y la impedancia que no se modificó tampoco es la 9, que queda en diagonal entre estos elementos. Aquí tenemos la impedancia equivalente 9. Tenemos a la impedancia 1, que tampoco se ha hecho ninguna reducción. Y tenemos a la impedancia equivalente 2. Tenemos las terminales de acceso a la estructura eléctrica pasiva. Y entonces, a partir de esa estructura, tenemos que analizar qué reducción podemos hacer. ¿Y qué es lo que podemos hacer con esta estructura que nos queda? Pues podemos hacer la reducción de estas dos impedancias. Ahora lo vamos a hacer de izquierda a derecha para acercarnos a las terminales de acceso. De estas dos impedancias que están en paralelo y que quedarían en serie con esta. Si yo analizo de este punto a este punto, tengo una y dos impedancias en paralelo porque están unidas en las dos terminales superiores en este punto y las dos terminales inferiores en este punto. Estos dos elementos están en paralelo. Si analizo esa acá, no puedo trabajar con estas dos, pero sí puedo realizar hacia este punto y la reducción de estas quedaría en serie con la impedancia 4. Entonces voy a tener una impedancia equivalente 5 que va a ser igual a la reducción de los dos elementos que están en paralelo, que sería la impedancia equivalente 2 por la impedancia 12 en este caso, cuyos valores ya se tienen determinados, y en el denominador sería la impedancia equivalente 2 más la impedancia 12. ¿Por qué aplico el producto entre la suma? Porque tengo impedancias en paralelo, y recuerden que para reducir las impedancias en paralelo tendría que aplicar el inverso de la suma de los inversos. Pero tengo el caso que cuando solo tengo dos impedancias en paralelo, pues puedo hacerlo a través del producto entre las sumas si los valores son distintos, o considerar el valor de una de ellas entre dos si los dos valores fueran iguales. Pero en este caso son distintos, por eso aplico el producto entre la suma. Y como al hacer la reducción de estos dos elementos van a quedar en serie con la 4, por eso es que voy a sumarle la impedancia equivalente 4 a ese o a esa reducción, y esto me va a quedar como 10 más 10i, una vez que se sustituyan los datos de los elementos que estamos considerando forman parte de la estructura eléctrica que se tiene ahora. Entonces volvemos a escribir el circuito equivalente para no equivocarnos al momento de realizar las reducciones.
Y la estructura eléctrica que quedaría, bueno, estos tres elementos ya se hizo la reducción. Coloco mis líneas para no hacer un dibujo muy chueco, y entonces tenemos que esta sería la impedancia equivalente 5. ¿Por qué? Porque la reducción de estas dos en serie con esta. Tenemos, si no queremos modificar la posición, una impedancia que esté en diagonal, que es la impedancia 9, la cual no se empleó para reducción. Tenemos en la parte superior, que tampoco se utilizó para la reducción, a la impedancia equivalente 3. Tenemos a la impedancia equivalente 1, formando parte de la estructura todavía. Y a la impedancia 1 y al cajón de impedancia 2. Las terminales de acceso que no se han perdido, ya que en ellas es donde vamos a calcular la impedancia total y la admitancia total. En este caso, nuevamente, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que se tiene, que vamos a reducir. ¿A quién vamos a reducir? Ahora, si yo me enfoco en estos dos puntos, primero en estos dos para poder definir cómo están mis elementos, puedo ver que tengo una y dos impedancias conectadas en paralelo, porque las dos terminales de mis impedancias están conectadas al punto y las dos terminales están conectadas a un punto y están unidas. Estas dos están en paralelo. Si me enfoco en este punto, pues al reducir estas dos impedancias en paralelo van a quedar con la impedancia 3 en serie, y sería la reducción que vamos a realizar en este caso para ir simplificando el circuito. Tenemos que la impedancia equivalente 6 pues va a ser igual. Como tenemos dos ramas y están conectadas en paralelo, se tendría que aplicar el inverso de la suma de los inversos. Pero recuerden que siempre que solo sean dos impedancias conectadas en paralelo y sean de distinto valor, yo puedo aplicar el producto entre la suma. Entonces tendría que la impedancia equivalente 5, que multiplica a la impedancia 9, entre la impedancia equivalente 5 más la impedancia 9. Y esa reducción, como queda en serie a la impedancia equivalente 3, las voy a sumar, ya que impedancias en serie se suman. Y entonces va a dar como resultado, al momento de sustituir datos, 20 menos 20i, y son ohms. Entonces ya podemos borrar la estructura que teníamos hace un momento para poder terminar. ¿Qué es lo que vamos a tener? Que el circuito equivalente es el siguiente. En el cual lo que tenemos entonces tenemos esa estructura eléctrica, y ahora lo que vamos a tener que hacer, o ya lo que podemos hacer, es obtener
el valor de la impedancia total. ¿Por qué el valor de la impedancia total? Porque con la reducción que vamos a realizar en este momento, pues vamos a obtener ya, no va a haber más reducciones. Lo que se puede ver es que estos dos elementos, si yo me enfoco en estos dos puntos, estos dos cajones de impedancias quedaron en paralelo. Ya sabemos que cuando tengan dos, se aplicaría, o más bien cuando tenemos impedancias en paralelo, se aplicaría el inverso de la suma de los inversos, pero por ser dos impedancias puedo aplicar el producto entre la suma, si son de distinto valor, lo cual es lo que está sucediendo aquí, y al hacer la reducción, el elemento que me quede va a quedar en serie con estos dos, se haría la suma de esos elementos, porque impedancias en serie se suman. Entonces ya podemos decir que la impedancia total de esta estructura eléctrica va a ser igual al producto entre la suma de las dos impedancias que están en paralelo, que sería la impedancia equivalente 6 por la impedancia equivalente 1, entre la impedancia equivalente 6 más la impedancia equivalente 1. Y esa reducción se sumaría a la impedancia 1 más la impedancia 2. Y una vez hecho eso, tendríamos un resultado de 19 menos 29i y son ohms. ¿Cuál es la finalidad de realizar todo esto? Se puede decir que este es el principio de los circuitos integrados. ¿Qué es un circuito integrado? Es una simplificación de muchos elementos en un pequeño chip. Por eso se llaman circuitos integrados. En este caso, de tener originalmente 31 elementos, yo voy a tener al final solo dos que me van a producir la misma corriente y el mismo voltaje entre estas dos terminales. Aquí tenemos parte real y parte imaginaria de la impedancia, y siempre la parte real es una resistencia. La parte imaginaria está en función del signo. Si tenemos un signo negativo, va a ser un capacitor. Si tenemos un signo positivo, sería una bobina. ¿Qué significa? Que toda la estructura de 31 elementos que teníamos hace un momento, o de 16 cajones de impedancias, va a estar formada únicamente, ahora, si se quiere, por una resistencia y un capacitor, conectados en serie, ya que estamos hablando que es una impedancia, y se estarían sumando, aunque el valor del capacitor es negativo, pero estamos realizando una suma, y al sumarse, pues tienen que estar conectados en serie. En este caso, la resistencia tiene un valor de 19 ohms y el capacitor tiene un valor de menos 29i y también son ohms. Eso es lo que se tendría. Es decir, que si yo conecto estos dos elementos con estos valores, me van a producir la misma caída de tensión entre estas dos terminales, como la misma corriente que la estructura de 31 elementos que teníamos originalmente, o de 16 cajones de impedancia en la cual lo transformamos. Como no me pidieron únicamente la impedancia total, sino la admitancia total, entonces, o además, vamos a calcular la admitancia total a través de una fórmula. Ya se sabe que la admitancia total, o la admitancia es igual al inverso de la impedancia. Si hablamos de totales, pues entonces la admitancia total es igual al inverso de la impedancia total. Y al sustituir datos, vamos a tener que es 0.01580 más 0.02412i, pero ahora son Siemens. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, por ser admitancias y estarse sumando, significa que deben de estar conectadas en paralelo. Pero yo no puedo cambiar una bobina por un capacitor. Cuando en la impedancia, la impedancia del capacitor es negativa, cuando trabajamos con admitancias, la admitancia del capacitor es positiva. Entonces, lo que tenemos ahora aquí es una conductancia, porque ya no es una resistencia, puesto que sacamos el inverso, es una conductancia conectada en paralelo, pero con un capacitor. No puedo cambiar de elemento.
No por el hecho de que aquí esté negativo y aquí esté positivo, cambio de elemento. Recuerden que la impedancia de un capacitor siempre es negativo cuando tiene el imaginario. Y la admitancia de un capacitor siempre es positiva cuando tiene el imaginario. Entonces, lo que se tiene aquí son dos elementos que están conectados en paralelo, perdón, ya que se están sumando, que es una conductancia cuyo valor es 0. Voy a tomar 3 decimales por cuestiones prácticas, 15, y son Siemens, en paralelo con un capacitor cuyo valor de admitancia es 0.024, y le agregamos la I, y también sus unidades son Siemens. Me falta aquí corregir, les dije que era 2412I. Y entonces, ¿qué logramos con esto? Que esta estructura, si yo tengo impedancias, voy a tener una resistencia y un capacitor conectados en serie, o si quiero admitancias, voy a tener una conductancia y un capacitor conectado en paralelo, que me estaría cumpliendo la misma función que toda la estructura de 31 elementos o la estructura de 16 cajones de impedancias. Y se puede decir que es el principio de los circuitos eléctricos. Me es mucho más fácil conectar solo 2 elementos a conectar 31 elementos y conectarlos ya sea en serie o en paralelo. Y voy a gastar menor cantidad en hacerlos que al tener 31 elementos o 16 cajones. Y este sería un ejemplo de impedancias y reaplicando reducciones serie, paralelo, para llegar a un circuito mucho más simple que no va a tener tantos elementos formando parte de la estructura eléctrica.